Saludos, estimados participantes. Soy la profesora Ana Luisa Velázquez y les hablaré a continuación de la unidad número 2, estadística descriptiva, con el contenido 2, medidas de tendencia central. Recordando que en nuestro encuentro anterior estudiamos lo que eran la distribución de frecuencia. Las frecuencias ayudan de algún modo a sintetizar los datos, pero existen descripciones de los datos mucho más efectivas. Una de las características más sobresalientes de las distribuciones de los datos es la tendencia a acumularse hacia el centro de la misma. Esta característica se denomina tendencia central. Las medidas de tendencia central son indicadores estadísticos que muestran hacia qué valor se agrupan los datos. Las más usuales son la media, la mediana y la moda. La media aritmética es el valor, o son los valores de X, la sumatoria de todas esas observaciones dividida entre el total de los datos. La media es conocida popularmente como el promedio, también se le conoce como media y media aritmética. Y su fórmula es la sumatoria de todas las observaciones entre n, que es el total de los datos. Veamos un ejemplo donde se nos dice, supongamos que tenemos las siguientes calificaciones correspondientes a un examen de estadística y se nos pide calcule el promedio. Nos dan 6 datos, el 12, 15, 9, 11 y 14. Si vemos la fórmula anterior, vamos a sumar cada uno de esos datos y lo vamos a dividir entre el 6, que es el total de los datos. Esto nos va a dar una calificación de 11,8 puntos. En la siguiente medida de tendencia central es la mediana. El cálculo de la mediana depende del número de elementos, si es par o si es impar. Si es par, se debe considerar en qué posición se encuentra. Es decir, se considera en este caso n más 1 entre 2 para ver la posición. Esto es una fórmula matemática, pero estos cálculos se pueden ver cuando son datos agrupados, se pueden ver rápidamente o fácilmente. La mediana, cuando son datos pares, tenemos entonces que se considera para el estudio de la posición x de n medio sumado a x de n medio más 1 dividido entre 2. Es decir, en este caso se consideran el promedio de los dos centros. Ejemplo, para verlo más específico, se nos pide encontrar la mediana para los siguientes datos. Vemos una serie de datos que nos están dando y el primer paso es ordenar los datos para poder visualizar cuál es el dato central. Como decíamos anteriormente, el dato central se puede conseguir rápidamente contabilizando los datos. El dato que está en el centro, ese va a ser la mediana. A objeto matemático de lo que habíamos hablado, siguiendo esos pasos, para el que no lo ve rápidamente, entonces vemos que tenemos un n impar que es igual a 7, se sigue la fórmula para buscar la posición, que es n más 1 entre 2, y de allí entonces nos va a dar 7, que son los datos, le sumamos 1, es igual a 8 entre 2, igual a 4. En la posición 4 vamos a encontrar el valor de la media. En la posición 4 vamos a encontrar el valor de la media. Podemos ver entonces, tenemos para ambos lados 3 datos. 3 datos para acá, igual datos para acá, igual datos para acá. Entonces la mediana en este caso va a ser igual a 4. Como lo podemos ver acá resaltado. En la siguiente ejemplo, retomando los datos anteriores, ahora consideramos una serie de datos donde vemos que son pares. Ordenando los datos, vemos
que hay 6 datos, un n igual a 6 que es par. De allí, como decíamos anteriormente, se debe considerar los dos centros para poder estudiar cuál es el caso de la mediana, que se consigue entre los datos que están céntricos de ellos. Fácilmente nosotros lo podemos ver, pero para efecto de buscar en qué posición, el que no lo ve inmediatamente, porque en este caso tenemos un ejemplo muy sencillito, con pocos datos, entonces tendríamos que tomar la posición n entre 2 más n medio más 1 dividido entre 2. De allí entonces obtenemos 6, que son los datos, lo dividimos entre 2, más 6 entre 2 más 1. Esto va a ser igual en la posición, me va a decir en la posición 3 y en la posición 4, yo voy a encontrar los datos intermedios. Véase entonces que aquí nosotros vamos a tener, en este caso, que los datos que están intermedios en la posición 3 y en la posición 4 son el 4 y el 5. Me quedan 2 valores para ambos lados, 2 valores para este lado y 2 valores para este lado, para el lado derecho y para el lado izquierdo. Entonces, si calculamos en el centro de esos datos, la media va a ser la división, perdón, la suma de 4 más 5, lo dividimos entre 2 y eso me va a dar que la mediana es igual a 4,5. La moda. Algunas veces te has preguntado el por qué se le dice moda o por qué decimos moda. Es porque se trata de una tendencia o de una tendencia que se reproduce pues por un número de individuos. La media se considera que es el valor de mayor frecuencia. La moda puede ser no única o inclusive no existir. El valor observado como más común en una distribución se considera que es la moda. La moda también puede considerarse el valor con mayor frecuencia en una tabla de frecuencia o el pico más alto de una distribución un polígono o en un polígono o de frecuencia o un histograma de una distribución, hablándose de gráficos de medidas de tendencia. En una distribución perfectamente simétrica y unimodal, la moda coincide con la mediana. A la moda le podemos resumir que son los datos más repetidos o la frecuencia o con la frecuencia que más se dan los datos. Un ejemplo de este caso, se dice, los siguientes datos provienen del resultado de entrevistar a 15 personas sobre el tipo de tapaboca que más usan durante la semana. Q representa quirúrgico, T de tela y N ninguno. Y nos dan las siguientes distribuciones de datos que provienen de la encuesta. Cuando vemos los datos, entonces, con qué frecuencia se determinan cada uno de ellos. Y comenzamos a contabilizar los que son de tela, y allí tenemos 7 que son de tela, los que son quirúrgicos, hay 5 que son quirúrgicos, y ninguno contestaron 3 veces. Entonces, de allí se tiene que la frecuencia mayor se da en el tapaboca de tela, es el que se repite mayor cantidad de veces. Entonces la moda es el tapaboca de tela. En resumen, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que resumen información de un conjunto de datos en un solo valor. Estos valores se ubican en la parte central del conjunto de los datos. La media es el centro de los datos, es decir, es el promedio y es la suma de todos los datos divididos entre el número total de ellos. La mediana es el valor central de un conjunto de valores y si son 2, se saca la media entre estos 2 centros. En el caso de la moda, es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Si son 2, es bimodal. Si son 3, es trimodal. Y así sucesivamente se consideran polimodal. Hasta acá hemos logrado estudiar las más usuales de las medidas de tendencia central. Sin embargo, hay que seguir
reforzando estos conocimientos. Los invito a que indaguen con otros autores sobre estas medidas de tendencia central a fin de reforzar lo planteado acá.